11 horas, 39 minutos en todo el país. Tenemos una jornada muy agradable en Punta del Este, disfrutable para la playa. Mucha gente que está bajando a esta hora, no es la apropiada, pero en fin, cada uno es responsable de sus actos. Vamos a compartir ahora la segunda parte de la entrevista a esta experta del mundo islámico y del mundo árabe, la española Susana Mangana, que nos visitó en la mañana del 11. Mucho más las declaraciones de las autoridades saudíes que justifican esa matanza diciendo que es una acción legítima en el marco de esa guerra, ¿no? Una contienda que empezó siendo también un conflicto civil entre tribus y otra vez la pugna por el poder político. Mira esos niños desnutridos. Claro, pero ahí tenemos el nivel de desnutrición infantil, o sea, prácticamente el 75%, 80% de la población de Yemen, Marcelo, está sufriendo de lo que hoy llaman eufemísticamente insuficiencia alimentaria, o sea, de hambre. Sí. Se están muriendo de hambre o si no por el brote de cólera que ya a diciembre del 2017 se había cobrado 1 millón de vidas. Estos son cifras lacerantes, espantosas. No deberíamos poder convivir con eso y dormir tranquilos. Y a mí me parece que es importante que, al igual que hemos hablado, por lo menos yo he hablado mucho de la guerra de Siria, que comenzó siendo otro capítulo más de aquello que llamamos la primavera árabe, las revueltas árabes a raíz de lo que fue la revuelta del Jazmín en Túnez, que comenzó en diciembre del 2010 y cristalizó en enero del 2011 y después fue salpicando en todo el norte de África, Egipto, Libia, Marruecos, pero también hasta llegar al capítulo de la península arábiga y encalló fuertemente en Libia con Gaddafi, pero también que supo ser muy resiliente, pero también, por supuesto, con el gobierno de Bashar al-Assad, que estuvo sostenido desde el primer momento por Irán, por la facción de la guerrilla de Hezbollah, que es un próximo de Irán, o sea, su tutela, su patrón es Irán, pero también después tenemos a Rusia, que intervino decisivamente en el conflicto, volcando la balanza a favor de Bashar al-Assad, ¿verdad? Y aquí tenemos esa división, ese puzzle étnico confesional que tenemos también en Irak, en Siria, donde no todos son árabes. Tenemos, por ejemplo, a los kurdos en el norte, estamos hablando de dos distintas etnias, tenemos también distintas religiosidades, la mayoría son árabes suníes, pero hay otros que son chiíes. Dentro de los chiíes hay distintas facciones y también tenemos un 12% de cristianos con distintas comunidades, ortodoxos, greco-ortodoxos, tenemos a los siriacos, tenemos también a los melquitas, maronitas, a los católicos. Entonces eso es lo que hace que sea más difícil comprender esa maraña de intereses azuzados siempre por las potencias regionales. Turquía, que quiere una cosa, pero también Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos. Después tenemos a Israel más en la sombra, pero también actuando. Tenemos, por supuesto, luego a las potencias de siempre, a Estados Unidos, pero también la troika europea. Estuvo mal el atentado de Bataclan, pero peor estuvo la reacción. Vamos a bombardear sin importarnos quién caiga, ¿verdad? Porque tenemos que defender nuestro orgullo herido. Y todo eso yo creo que nos hace hablar de una hipocresía mundial que, si no la paramos, estamos en esta sangría, porque hay una carrera armamentista brutal. Esto lo único que hace es dar pingües beneficios a las industrias de armamento, no solo de Estados Unidos, la propia España, que le vende armas, por ejemplo, a Arabia Saudí, sabiendo todos nosotros españoles que las están utilizando en esta guerra y misericordia en Yemen. Es horrible lo que ocurre en Yemen, porque son uno de los países, si no el más pobre de la tierra, junto con Haití y otros de África, pero es muy lamentable. Un país que tendría que tener riqueza porque es muy próximo a los países que son productores de petróleo, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, y sin embargo está sumido en esta guerra atroz con la connivencia de países, como dije antes, de la Unión Europea o de Estados Unidos, que prefieren mirar a un costado. ¿Por qué? Porque el que está tirando las bombas en Yemen es nuestro aliado en Oriente Medio, Arabia Saudí, que está en esta contienda también con Irán, que luego nos lo disfrazan de guerra sectaria. Entonces el uruguayo medio dice, estos están siempre locos luchando por la religión, cuando no es así. Ninguna religión que se precie de serlo, ninguna, reitero, te manda a matar a un inocente. Lo que esto es una herramienta, las religiones se han convertido en una herramienta para dividir, para vencer, para enfrentar y oponer. Por eso yo hablo de confesionalismo en la política exterior de Estados Unidos, no solo de esta administración, de otras antes que el presidente Trump, que lo que han hecho es dividir, sectarizar los conflictos y después ellos llegan allí para imponer su modelo de paz, de democracia, que no es la democracia que quizás estén necesitando esos pueblos y en cualquier caso no la están votando ellos. Entonces, esto es todo muy lamentable y claro, si la persona no entiende los términos, no comprende la diferencia entre un árabe y un musulmán, menos va a comprender la diferencia entre un islamista y un musulmán, y luego quién es el integrista. Y ahí es donde yo creo que la academia tenemos un trabajo a hacer, pero claro, me encantaría no ser
la casi única que habla de estos temas, sino que me gustaría ir conformando, porque ya hay estudiantes egresados de Relaciones Internacionales, de públicas y privadas, tenemos también a otros docentes que le interesa la política internacional, que podríamos conformar esos equipos de trabajo, que tímidamente lo vamos haciendo, pero no con la contundencia que me parece que esta temática merece, porque yo te decía en el intermedio también que ya veo que hay alarmas que se van elevando, por ejemplo, en Argentina, con el tema ayer mismo de la detención del clan Barakat, que si hay células integristas de Hezbollah en la triple frontera, que si podría haber un vínculo entre el narcotráfico y los yihadistas que operan en el Sahel, en la franja costera de África. Yo estudio todo eso, de hecho doy conferencias, asisto a congresos de, por ejemplo, prevención de lavado de activos, donde esta temática se sigue muy de cerca, y sí puedo aseverar que hay vasos comunicantes entre la economía criminal, es decir, entre las organizaciones de narcotraficantes latinoamericanas, no solo el cartel de Jalisco o los Zetas en México, sino también los caqueteños de Colombia y otros nombres, ¿verdad? Los chinos, los turcos, que también son mafias que operan ahí en la triple frontera, en Foz de Iguazú, Ciudad del Este, Puerto Iguazú, ¿verdad? Y que después mandan la droga, también tráfico de armas, de personas, para Europa a través de puertos del África Occidental. Por ejemplo, ya se aprendieron alijos de cocaína que iba del puerto de Montevideo, por ejemplo, para Guinea-Bissau, y desde allí luego se vuelve a empaquetar, se fracciona y se mandan en buques pesqueros para Galicia, puerto de entrada en España. Esto preocupa mucho a autoridades, pero también a analistas en España, en Europa, y yo lo sigo de cerca con colegas también de Argentina, todo lo que es la vinculación con seguridad, terrorismo internacional. O sea, no estamos quietos en América Latina, estamos trabajando y tenemos redes, por suerte hoy día con Internet, con WhatsApp, hay muchas maneras de poder comunicarnos, compartir trabajos de investigación, generar documentos que sirvan para la toma de decisiones. Pero a mí me interesa dejar este mensaje, Marcelo. Yo he estado investigando en la triple frontera, hay claramente una presencia fuerte del colectivo árabe y musulmán. Son 22.000 musulmanes, casi todos libaneses, un puñado pequeño, apenas un centenar de palestinos, también muy poquitos marroquíes, egipcios, algunos que han llegado de Pakistán, de Bangladesh, que también son musulmanes, que están residiendo allí en Foz de Iguazú, en Cascabel, en Tres Irmãos, que son las localidades cercanas a Foz. Y tenemos 1.500 musulmanes en Ciudad del Este. Estos son cifras recabadas en diciembre del 2017, o sea, son bastante frescas. El tema es, claro que hay envío de dinero de esas personas a sus familiares en Líbano, ¿cómo no lo va a haber? Como todos los que tienen familias numerosas en Oriente Medio, en Asia, envían muchas veces a través de ese sistema de transferencia muy difícil de rastrear, que es la hawala, una transferencia en base a terceros, en base a la confianza establecida con algunos miembros de la comunidad que tienen siempre contactos en estos países, en Pakistán, en Bangladesh, y eso hace muy difícil el rastreo de ese dinero. Pero de ahí a hacer una ecuación lineal y decir que todos están apoyando al terrorismo internacional de Hezbollah, creo que es cortar muy grueso. Y a mí me parece que es importante entender que estas personas, que muchos de ellos ya están afincados hace años, tienen negocios, algunos lícitos, otros no tanto, pero eso no nos compete a nosotros investigarlo desde una televisión, sino a las fuerzas del orden, también al sistema judicial de Brasil, de Paraguay, y también tomar los recaudos, porque muchas veces estos narcotraficantes en lo que han sido muy exitosos es en comprar lealtades, ¿verdad?, y voluntades justamente de aquellos que tienen que vigilar para que no haya corrupción, no haya después lavado de activos, para que no haya ese tráfico clandestino de armas, pero de todo tipo de ilícitos y personas también. Pero de ahí a decir que hay una puerta de entrada en América Latina para que se asienten allí terroristas, ya sea de Al-Qaeda. Estamos muy lejos de eso, y yo quiero realmente calmar a la población que nos escucha, porque si leen Infobae o algunos otros portales, uno parece que está ante la antesala, ¿verdad?, de la llegada de yihadistas que se van a establecer entre nosotros en América Latina, y eso no es así. Sin bajar la guardia, porque ahí tenemos también a nuestros propios cuerpos y fuerzas de seguridad que tienen que velar por ese orden y mantenimiento de la seguridad de esas fronteras, pero no hay que olvidar que hoy las fronteras no son solo las físicas entre países, sino que está todo esto de los blogs, los chats, Internet y la ciberseguridad.
Tú hablabas al principio de, bueno, todo este amarillismo que habla de que, bueno, América Latina puede ser invadido por estas fuerzas del mal. Pero de alguna manera, esto que tú señalas en la triple frontera, lo que es Uruguay, que se ha convertido últimamente en un crisol al que no estábamos acostumbrados, porque más allá de los inmigrantes latinoamericanos que están llegando, tenemos gente que viene de Siria, tenemos los expresos de Guantánamo, hay una visión de la sociedad de decir, bueno, aquí inmediatamente lo asociamos a células terroristas, como que los rechazamos porque ya los tenemos prejuzgados como que son terroristas, y esto de repente por falta de información a la población la atemoriza, dice, yo creo que es falta de información, tú bien dices. Yo estoy llevando a cabo trabajos de campo que los realizan jóvenes de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica del Uruguay con muy buenos resultados, a pesar de la precariedad de los medios que tenemos y siempre horas muy escasas porque son estudiantes y tienen muchas materias, pero realmente estamos aproximándonos a la imagen de lo árabe y lo musulmán en la sociedad uruguaya y también a cuál es ese perfil del musulmán en Montevideo y alrededores, para ser muy precisa, porque no puedo mandar a los chicos ir y volver a Rivera o Artigas en 2 días, ¿verdad? Pero realmente lo que descubrimos es que todavía pesa mucho desconocimiento, que en cuanto empiezas a hacer encuestas y a hacer preguntas, la gente admite que sabe poco y nada. No es tanto que rechace al musulmán, sino que se rechaza al diferente, a ese otro que es diferente a mí, que lo percibo como inferior porque tiene otro color de piel, porque no habla mi idioma, porque a lo mejor yo tengo un imaginario colectivo que me dice que viene de Siria, guerra, bombas, violencia, Guantánamo, algo habrá hecho, por eso se lo llevaron preso. Entonces, por eso también es importante que hacemos esto en los medios, siempre que nos convocan. Te agradezco mucho la entrevista, porque de alguna manera es no caer en reiteración, ¿verdad? No volver a azuzar el miedo, decía yo, a que todos los musulmanes son radicales, porque fíjate, Marcelo, un dato importante, contundente, son 1.730 millones al día de hoy los musulmanes en el mundo, son 2.000 millones de cristianos a secas, sin dividir protestantes, católicos, pero para el 2030, pasado mañana, esperamos estar vivos todavía tú y yo, entonces en ese momento van a sobrepasar al número de cristianos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo podemos blindarnos si todos son terroristas en potencia? Por eso es muy nefasto cuando algunas personas, incluso de mi país, llegan hasta Uruguay y hacen ese tipo de aseveraciones a la ligera. Me parece que no es justo, no es correcto, y estamos en un siglo XXI totalmente globalizado, donde compramos coches chinos, donde se fabrican piezas en Corea, donde tenemos la posibilidad de bajar y descargar música que es pop coreano, por ejemplo, entre jóvenes. Aprendemos chino en Montevideo o árabe, ¿verdad? Tenéis profesoras españolas también y otros que vienen de otros sitios. Yo creo que hay cabida para todo el mundo. Sobre todo tienen que caber en el corazón. Tenemos que ser grandes, pero grandes de verdad, no de talla, sino aceptar que el que viene de afuera también viene a contribuir con lo que sabe, con su forma de entender la vida. Entonces, que podemos nutrirnos de muchas cuestiones que pueden ser compartidas, porque eso que llamamos derechos humanos, eso que llamamos el buen vivir, la convivencia, es algo que persigue todo inmigrante también. Por supuesto que puede haber alguien que no persiga eso y quiera hacer el mal. Para eso está el Estado de Derecho, para eso está la justicia en Uruguay, que sabrá penalizar a esa persona. Pero, entre tanto, yo creo que es tarea de todos nosotros acoger, recibir a estas personas, hacerlos sentir bien en casa, como han hecho conmigo, buscar un modelo de inserción social donde también pongamos en valor aquello que trae el inmigrante, porque no siempre es que hay que prepararlo para trabajar. Cuando leo titulares de prensa española muy capciosos, me duele, porque dicen, hay que prepararlos, hay que formarlos. Bueno, preocúpate de saber qué sabe hacer esa persona, porque a lo mejor te sorprende un uruguayo, que siempre decimos MacGyver, un uruguayo cualquiera que sea, es mucho más ducho con cosas de casa que cualquier español de esa misma edad, te lo puedo, doy fe de ello. ¿Por qué? Porque habéis tenido que rebuscaros, porque de repente no había posibilidades de llamar a un pintor y a un sanitario y a un electricista en 3 días. Entonces saben hacer un poquito de todo, como se suele decir, la atan con alambre, ¿verdad? Entonces eso, el saber rebuscarse, quizás otras naciones, otros que llegan hasta nuestro país, sean del Caribe o sean, por ejemplo, también de África, muy invisibilizados, pero hay ciudadanos de Congo, ciudadanos de Camerún, ciudadanos de Angola, por ejemplo. Bueno, veamos que pueden también contribuir. Por lo pronto va a haber mayor variedad gastronómica, culinaria, de música, aportes culturales que son muy interesantes. Porque esas recetas de 8 pasos para el éxito, 10 pasos para adelgazar, nos demuestran que estamos en un momento muy mercantilista. Todo tiene que ser cuantificable,
porque lo queremos para allá, para el hoy. Las humanidades no sirven para nada. Mentira. Los más exitosos como empresarios son personas que tienen una visión global del mundo y que no solo te hablan de Porter, eso lo estudias hasta en internet sin ir a clase y sin profesor. Lo que realmente te da el diferencial es esa capacidad de tener empatía con el otro, hablar en público, presentar tus ideas de manera eficaz, eficiente en el tiempo. Y eso solo se puede aprender si dices, voy a dejarme empapar y voy a dejarme sorprender hoy por lo que encuentro. Súper interesante la entrevista con Susana Mangano, nos cautiva cada vez que nos visita, no solamente por su conocimiento extremo, perfeccionista, de lo que es el mundo islámico y lo que es el mundo árabe, sino además por esa proyección que hace en un paralelismo entre lo que sucede y cuál es la explicación, cuál es el porqué, los motivos que llevan a que, como decíamos en el comienzo de la presentación de esta entrevista, hoy tengamos un mundo árabe que hace décadas está en guerra, que tiene conflictos armados muy intensos, que han cobrado muchas vidas, y lo que es el terrorismo en el mundo entero. Hemos tenido algunos episodios relativamente cerca de Uruguay y que realmente meten miedo, ¿no? Y uno trata de comprender por qué esa gente, más allá de poderíos económicos, poderíos políticos, poderes territoriales, uno no llega a comprender realmente cómo puede haber una guerra que se prolongue a lo largo del tiempo durante tantas décadas con miles, decenas de miles de muertes, en su gran mayoría gente inocente que nada tiene que ver y que sin embargo deja la vida en este conflicto armado que seguimos sin poderlo comprender en el plano racional, claro está. Hacemos una pausa, la última de este programa, y vamos a venir con otra entrevista y otro móvil de los mejores, de los más recordados que hemos realizado en este 2018.